acá al costado. Voy a dejar el mensaje acá al costado, así que cuando va entrando la gente, tiene la consulta. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, vamos a retomar entonces con nuestro tema de la marinería. Eh, ¿Algo que quieran preguntar antes que arranque? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿O, o algún tema que quieran, de alguna inquietud que tengan respecto a lo que estuvimos viendo? ¿Nada? ¿Está todo claro? Por, Buenísimo. a- por ahora no, profe, perdón. Eh, Bueno, Creo que sería avanzar con lo que vamos viendo y bueno, y aprender un poco de las terminologías técnicas marinas. bien, bien. Bueno, ya que lo decís, Denis, ahí preparé otro enlace que después se los voy a compartir. Lo voy a subir al campus el enlace y van a Ok, hacer el mismo sistema de pedir autorización de acceso, ok, porque ahí tengo un glosario de todo lo que es terminología marinera. Eh, Son unas cuantas páginas, pero bueno, son todas definiciones, ¿no? Términos náuticos, términos marineros. Entonces, nada, es lectura y que algunos para capaz que les suenan familiares, otros totalmente desconocidos. No todos son términos que se utilicen a diario a bordo, pero está bueno por lo menos saber que existen. Este glosario yo les voy a mostrar acá, no sé si llegan a ver. Este manual, este libro, es es un libro que publica la Prefectura Naval Argentina, de la editorial Guardacosta. Son dos tomos, son bastante voluminosos, ¿sí? Y sobre estos libros eh, está hecho parte del resumen que yo les compartí, ¿sí? Abreviado bastante, yendo a las cosas más importantes o las que primero uno tiene que conocer cuando se inicia en este oficio. Pero en el final de este manual que les estoy diciendo, ahí sí, creé un PDF con todo el glosario que ellos colocan acá en este manual. Y eso es lo que les voy a compartir ahora cuando termine la clase. Voy a subir el enlace y van a poder acceder al material. Bueno, muy bien. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, volvemos al archivo que estábamos viendo, el que ustedes tienen. Lo pueden seguir desde su computadora o lo miramos acá en la pantalla. Y vamos a ir avanzando donde habíamos dejado. ¿Se acuerdan que para hacer un repaso rápido, habíamos hablado al principio, digamos, qué es nuestro elemento de trabajo? Bueno, es el barco, ¿no? Es el barco, es donde nosotros nos vamos a permanentemente eh, estar, a ver, ven que hay gente queriendo entrar, ahí los admitimos. Muy bien. Bueno, entonces el barco dijimos que tenía ciertas características, ¿sí? Las más importantes, que tenía que tener flotabilidad, estanqueidad, estabilidad, solidez, propulsión y gobierno.
acuerdo, estuvimos hablando de todas esas características en particular de cada una, sacando una definición de cada una de ellas. Luego hablamos de las dimensiones del barco, la eslora, la manga, el puntal, o sea, las principales dimensiones con las que uno puede identificar o caracterizar un barco, darse una idea de cuál puede ser el tamaño del barco del que estamos hablando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos comparado de repente por ahí algún buque de pasajeros que tiene arriba de 200 metros de longitud? O sea, sería 200 metros de eslora, ¿sí? Y lo habíamos comparado con una pequeña lancha de pesca que por ahí podía tener 10 o 12 metros de eslora o longitud. Entonces uno va tomando dimensión de cuáles son los tamaños en los que me voy a encontrar trabajando, ¿no? Acuérdense también que con la habilitación que ustedes pueden lograr al finalizar este curso, van a estar capacitados para embarcar en todos los barcos que navegan el canal Beagle. Y los habíamos nombrado, son los catamaranes, los barcos de pilotaje y los barcos de pesca. Y los barcos de turismo más pequeños que los catamaranes. Estamos hablando de barcos que van a ir en su máximo tamaño, refiriéndolo a la eslora. Creo que el más grande es a ver cuál queda ahora, uno de Tolqueyen, que creo que anda en 35 metros. Ese, digamos que es el barco más grande con el que ustedes podrían cruzarse hoy acá en el Canal Beagle. Y uno más pequeño, una pequeña lancha de pesca que puede tener 6 metros o 7 metros de eslora. Bien. Luego habíamos hablado también de algunas partes del barco, de la proa, la popa, ¿sí? La línea de crujía, ¿se acuerdan que dividía el barco en forma longitudinal en dos mitades simétricas? ¿Sí? Que la parte de izquierda la llamábamos babor y la identificábamos con el color rojo, y la mitad sobre la derecha la denominamos estribor y la identificamos con el color verde. ¿Sí? Vimos los esquemitas donde podíamos identificar rápidamente cómo medir la eslora, la manga y el puntal, ¿sí? Las medidas principales del barco. Y entonces acá, hasta ahí habíamos llegado, vamos a iniciar el conocimiento de algunas piezas claves en la construcción del barco. Estas piezas hacen a lo que es la estructura del barco. Entonces, creo que la primera que encabeza la lista, la habíamos ya mencionado, que es la quilla. Y fíjense que dice que es una pieza longitudinal que corre de proa a popa, o sea, desde la punta de adelante del barco hacia la punta extrema en la parte trasera, ¿sí? Por la parte más baja y central del barco. O sea que si nos vamos hacia este esquema de arriba, ¿sí? Este esquema de acá, digamos que la quilla va a ir desde la proa a todo a lo largo, en el centro del barco y en la parte más baja, ¿sí? Es la pieza que construir toda la estructura del barco, porque a ella, a la quilla, luego se le hace firmes o eh, se le adosan o se le fijan otras partes que son las que vienen a continuación. La roda, fíjense que es la pieza que se prolonga la quilla en el extremo del buque en la proa. O sea, la quilla de proa a popa, ¿correcto? Y el fondo del barco. Ahora, cuando esa quilla toma una curvatura hacia arriba, porque el barco finaliza en ese lugar, esa prolongación de la quilla hacia arriba es la que llamamos roda.
O sea, si nosotros vemos el barco de frente, es como el ángulo del barco que viene cortando el agua, ¿sí? De lo que va generando las olas. Bueno, esa pieza es denominada roda. Y por lo contrario, en la popa, la prolongación de la quilla, se origina el codaste. El codaste tiene una forma particular porque en ese codaste, en los barcos que tienen motor interno, entonces en ese codaste va a estar alojado tanto la hélice como el timón, ¿sí? Las piezas de propulsión y de gobierno van a estar alojadas en el codaste, ¿sí? Por orificios que salen a través, o sea, del interior del barco hacia el exterior. En el codaste, un orificio va a que salga el eje que hace girar la hélice. Y otro orificio va a posibilitar que salga el eje donde trabaja el timón, ¿sí? Entonces, en la proa tenemos la roda, que es una pieza continua, sin orificio, sin nada. Es solo la prolongación de la quilla hacia arriba, ¿sí? Y en la popa tenemos el codaste, que remata, digamos, también, por decirlo de alguna manera, la quilla en la parte posterior del barco y tiene estos dos orificios que sirven para poder tener montados esos medios y de gobierno, ¿sí? Bueno, a continuación habla de las cuadernas. Las cuadernas, yo se los voy a decir, por ejemplo, ustedes habrán visto siempre, o habrán visto en alguna oportunidad, mejor dicho, alguna radiografía de un tórax de una persona, ¿sí? Tal vez lo han visto, si no, digamos, imagínense que la quilla es la columna vertebral y las costillas que salen en forma transversal y hacia arriba vendrían a ser las cuadernas, ¿sí? O sea que forman parte del esqueleto del barco que va a servir luego para sostener el casco, ¿sí? Para que el casco, que es el forro que tienen las cuadernas por fuera, sirva para mantenerlo en una forma estable, que no se pliegue ni se abolle, ¿sí? La cuaderna maestra se llama aquella que está en la parte central del barco. O sea, a mitad de camino entre la proa y la popa existe esta cuaderna maestra que la particularidad que tiene, aparte de su ubicación, es que es más robusta, que tiene mayor resistencia porque está alojada en un lugar que es clave para la estructura del barco. Luego están los baos y varengas, que son piezas transversales también que unen las cuadernas en la parte alta y soportan las cubiertas, ¿sí? Estos baos y varengas son de una dimensión menor en cuanto a rigidez o en cuanto a resistencia que, que las cuadernas, ¿sí? Porque son piezas ya de una estructura secundaria, digamos, ¿sí? Lo mismo que las bagras, que son piezas longitudinales paralelas a la quilla por las bandas, ¿sí? O sea, las bagras van uniendo las cuadernas, ¿sí? Se va haciendo como si fuese todo un entramado de nervios que dan la forma al casco, ¿sí? Que posibilitan que ante los golpes de mar, ante los esfuerzos que hace el barco al moverse sacudido por las olas, no se deforme, ¿sí? Sino que mantenga su estructura. Bueno, los puntales, ¿sí? Son piezas verticales sobre las que descansan los baos. ¿Esto qué quiere decir? Que son eh, piezas estructurales como si fuesen las columnas de una casa, ¿sí? Van desde la parte inferior, puede ser afincadas o hechas firme sobre la quilla y sostienen lo que es la cubierta, ¿sí? La cubierta ya vamos a ver ahora
de qué se trata porque es una pieza que nosotros vamos a estar nombrando continuamente porque es digamos, uno de los elementos principales del barco. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Voy muy rápido. ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa me frenan, por favor. ¿Sí? Em, bueno, seguimos. Entonces, bueno, el forro es la envuelta, o sea, la parte del casco exterior de las cuadernas. Digamos, es el vestido o digamos, la superficie de chapa que cubre toda esta estructura que acabamos de armar por fuera, ¿sí? Y es una superficie continua que es la que en definitiva impide que entre el agua al interior del barco, ¿sí? Los mamparos son construcciones verticales que sirven para dividir el interior del barco. Uno, si por ejemplo, creo que el otro día hablamos del ejemplo del Titanic, ¿sí? Eh, digamos, uno tiene un barco de repente de 200 metros de longitud, o sea, de eslora. Ese barco, por dentro, adentro del casco, no es un solo compartimiento, sino que está subdividido por los mamparos. Y esta función, estos mamparos, la función que tienen, aparte de colaborar con la estructura del barco, es impedir que eh, ante una rotura en alguna parte del casco, este se inunde por completo, ¿sí? O sea que hace de barrera, de pared o de dique, como lo quieran decir, a la circulación del agua en la parte interior del barco. Si entonces, de modo que, supongamos que el barco está dividido en 6 secciones, ¿sí? Si hubiese una avería en alguna de ellas, las otras 5 quedan estancas, para utilizar la palabra que conocemos, quedan estancas y el barco puede seguir a flote, ¿sí? Si no existieran estos mamparos, se inunda todo el interior del barco y ya entonces en ese caso no tendría forma de flotar. En el caso del Titanic, no sé si habrán visto la película, pero está bien graficada la situación porque ellos en una maniobra de emergencia tratan de cerrar justamente los mamparos. Ese barco en los mamparos tenía aberturas, tenía unas puertas hidráulicas y no llegan a cerrarlas. Entonces el agua empieza a correr de un compartimiento al otro hasta que inunda todo el interior del barco y le ocasiona el hundimiento. ¿Sí? A partir de ese accidente marítimo fue que, bueno, se revisaron muchas de las bases de construcción de los barcos o de los, ¿cómo se diga?, de las premisas de construcción de los barcos y se fue más estricto a la hora de separar los compartimientos estancos, ¿sí? Para dar mayor seguridad ante caso de accidente. Bueno, en este esquema que está acá, que están viendo, están graficadas todas las partes estructurales que estuvimos viendo, salvo el casco, salvo el forro externo, ¿no? Esto está pelado, digamos, para que nosotros podamos ver el interior, cómo está construido, ¿sí? Entonces, acá en la parte más baja y central tenemos la quilla, ¿sí? Fíjense que estos arcos que salen de la quilla y van por el costado hasta la parte de arriba, ¿sí? Son las cuadernas, ¿sí? Los verticales, tipo columnas, habíamos dicho
que son los puntales, ¿sí? En forma longitudinal, ¿sí? Teníamos las bagras, ¿sí? Otros transversales, las varengas, ¿sí? Y en la parte superior, los vaos. Bueno, esto yo les diría que para su conocimiento hay tres elementos que son los principales y que ustedes deberían tener bien presentes cuáles son ellos, ¿no? Y estos son, fíjense, la pieza principal, la fundamental, que es la quilla. ¿Sí? La quilla, sabemos que sobre esa quilla se va a construir toda la estructura. Entonces, esa pieza nosotros capaz que nunca la vemos, ¿sí? Pero sabemos que está ahí abajo y sabemos que es la pieza fundamental en la estructura del barco. Entonces, conociendo la quilla, las cuadernas, que serían las costillas, ¿sí? Que dan la forma al casco, ¿sí? Y los puntales, ¿sí? Las columnas verticales, conociendo esos tres elementos como que son los principales elementos que constituyen eh, la estructura del barco, ¿sí? Podríamos sumar también los vaos, que son los que van a sostener luego la cubierta, o sea, el cierre superior del casco. ¿Alguna duda? No, no. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Profe, y con respecto a los materiales de construcción, ¿siempre sería como hierro o acero para las embarcaciones grandes? Bueno, buena pregunta. Embarcaciones grandes. Por ejemplo, acá viene la barca Europa, que viene todos los años. Es un velero muy grande. eh, Tiene creo que más de 40 metros y está todo construido en madera. ¿Sí? Eh, Lógicamente que los barcos más modernos tienen materiales también más modernos. Y pueden encontrar todo tipo de materiales, porque si bien es cierto que, por ejemplo, si vamos a buscar barcos de trabajo, más bien lo que predomina es el hierro, pero también hay barcos de cemento, hay barcos de fibra, obviamente que hay barcos de madera, ¿sí? Entonces podemos encontrar gran cantidad de materiales, ¿sí? Los barcos de aluminio, por ejemplo, también son bastante, digamos, usual de cruzar. Uno puede encontrar barcos de aluminio, eh, pero digamos, el acero o el acero naval, mejor dicho, es el material como más difundido, ¿sí? Porque, bueno, es fácil de trabajar, eh, se puede reparar fácilmente, se pueden reemplazar las piezas, uno consigue ese material en cualquier puerto del mundo que vaya, entonces, como que habitualmente, digamos, el acero es lo más habitual de encontrar, ¿sí? La fibra de vidrio o madera enfibrada, como dicen también, también es otro material que se usa mucho en embarcaciones, por ejemplo, hasta 15, 20 metros, ¿sí? Son embarcaciones más pequeñas, ¿sí? Cuando ya vamos más grande, entonces ahí sí, lógicamente que hacen falta eh, materiales más resistentes. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Acá hay dos palabritas que son la amura y la aleta y que sirven para indicar eh, direcciones en las que uno ve algo desde arriba del barco. Si uno quiere indicar una determinada dirección, eh, nosotros la clase pasada habíamos dicho que, bueno, de repente en un barco que tiene, no sé, una determinada pues, no sé, ponga un barco mediano de 30 metros o 40 metros, eh,
y uno necesita indicar, por ejemplo, al marinero que está de guardia en el puente o al patrón o al capitán, necesita indicarle alguna dirección en la que está viendo algo, por ejemplo, una boya, o están buscando, no sé, una boya, o ven una isla, lo que fuese. Entonces, ¿cómo hago para yo indicar para dónde mirar? Bien, nosotros podríamos decir, como habíamos mencionado la clase pasada, por ejemplo, una boya a proa, ¿no? Entonces es fácil, uno se da cuenta ¿a dónde tiene que mirar hacia adelante, ¿sí? Y habíamos dicho también que si decimos, bueno, hombre al agua a popa, bueno, quiere decir que hay alguien, ¿sí?, que ha caído al agua y está por la popa, o sea, hay que mirar hacia atrás. En el intermedio entre la proa y la popa tenemos varias direcciones que nosotros podemos identificar. Si el objeto que nosotros queremos indicar está atravesado a nuestro barco, ¿sí? Si fuese por babor, por ejemplo, diríamos boya por el través de babor. El través quiere decir que está a 90 grados, ¿sí? O sea, justo el intermedio entre la proa y la popa, ¿sí? Miro perpendicular hacia mi costado de babor, o sea, hacia la izquierda en este caso, ¿sí? Y entonces estoy identificando el lugar hacia donde hay que mirar. O en el caso contrario, podría ser una por el través de estribor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro 90 grados hacia mi derecha, voy a poder ver el objeto que estoy señalizando, ¿sí? Y existen entonces dos direcciones más que me sirven a mí para identificar esas mismas direcciones. ¿Cuáles son? La mura y la aleta. Bueno, la mura es la zona intermedia entre la proa y el través. O sea, en este caso, fíjense en la figura de la izquierda, cursor por la mura, ¿sí? En este caso sería la mura de babor, ¿sí? La dirección intermedia entre la proa y el través, ¿sí? En este caso, acá sería la mura de babor. Y sobre la otra banda, sobre el otro costado, sobre la parte derecha, sería la mura de estribor, ¿sí? En esta dirección. Si yo estoy parado acá en el centro del barco, la mura de estribor sería mirar en este sentido que estoy marcando acá. Y si en vez de mirar hacia proa, miro hacia popa, sería la aleta. ¿Sí? Entonces, esta dirección intermedia entre el través y la popa sería la aleta de babor, ¿sí? Acá tendríamos la aleta de babor. Y del otro lado, del otro costado, la aleta de estribor, ¿sí? Entonces, repasando todas las direcciones, yo les diría, dando la vuelta al barco desde adelante dando una vuelta de 360 grados, les diría, tenemos la proa, la mura de babor, el través de babor, perdón, la aleta de babor, la popa, la aleta de estribor, el través de estribor, la mura de estribor y nuevamente la proa, ¿sí? Esas son todas las direcciones en las que yo me puedo, digamos, basar para identificar o para indicar, mejor dicho, alguna dirección a alguien que está en el puente, que tal vez no lo puede ver y que, o sea, cuando ustedes están en el mar, es todo muy grande, muy amplio. Si a uno no le orientan hacia dónde mirar, tal vez es difícil identificar algún objeto que esté flotando. Entonces, con este sentido, se identifican las direcciones para poder indicarse uno a otro hacia dónde uno debe observar. Bien.
Bueno, y ahora estamos hablando ya de un barco que tiene una dimensión un poquito más grande, ¿sí? Y entonces hablar de superestructuras, ¿sí? Superestructuras son todas las construcciones o todos los alojamientos que se han construido sobre la cubierta principal. La cubierta principal, como habíamos visto, es la que cierra el casco, ¿sí? Y es la que impide que el agua entre adentro del barco por la parte de arriba, ¿sí? Que hace que el casco sea estanco al agua y que no permita que entre desde la parte superior. Entonces, sobre estas superestructuras tenemos algunas definiciones y que las más utilizadas son castillo, que es la superestructura que está en la parte de la proa por sobre la cubierta. Ustedes fíjense que hay muchos barcos que tienen la proa como levantada, con una estructura ahí llamada castillo, y que la principal función que tiene es la de defender el barco contra los golpes de mar. ¿Sí? Cuando el barco va navegando y tiene algún temporal, alguna zona donde hay las olas golpean contra el castillo y el castillo impide, en cierta manera, que todo el agua esa corra por arriba del barco de proa a popa, ¿sí? Como que va cortando las olas cuando el mar está levantado o está grueso, ¿sí? Y en el caso contrario, o en el invierno, en la parte de la popa, lo que tenemos es el alcázar o toldilla, ¿sí? Es la parte trasera del barco. Generalmente esta parte es la que es más estable y entonces se utilizaba se utiliza para el alojamiento de las personas, ¿sí? Ahí se colocan los camarotes o una parte de servicio donde la vida a bordo se hace un poco más cómoda, ¿sí? En el centro puede haber también alojamiento de camarotes para tripulantes o para pasajeros, ¿sí? No es un término que se utilice demasiado, el de ciudadela con Bs, ¿sí? Y en general el término que se utiliza es el de casillaje, ¿sí? Con eso, ese término general de casillaje se identifica a toda la construcción que está por encima de la cubierta principal. Bueno, la línea de flotación, bastante describe ya el título, ¿sí? Es la línea que señala la superficie del agua en el costado del barco, ¿sí? O sea que la línea de flotación es lo que divide la parte submarina del barco de la que está por fuera del agua, ¿sí? Y nos sirve también para identificar eh, dos situaciones. La de, como dijimos, la parte del barco sumergida, que la denominamos obra viva o carena, ¿sí? Obra viva o carena es la parte del barco que está por debajo de la línea de flotación, ¿sí? Y la obra muerta es todo aquella parte del barco que nosotros la podemos ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por sobre la superficie del agua. Entonces vamos a ver una parte del casco, ¿sí? Vamos a ver una parte de la roda, si se acuerdan, de la roda. Vamos a ver una parte del codaste, acá en la popa, ¿sí? Y acá no, en este esquema no figura, pero todo el casillaje que haya acá arriba del casco, arriba de la cubierta, eso va a ser parte también de la obra muerta. Bueno, ya que hablamos de la parte del barco que está sumergida, ¿sí? Hay una denominación, hay un nombre que identifica esa parte sumergida y que le da un valor, ¿sí? Porque
yo puedo medir, por ejemplo, la distancia vertical que hay desde la línea de flotación, ¿sí?, hasta la parte inferior del barco, o sea, hasta la base del... Esa distancia vertical la llamamos calado, ¿sí? O sea que el calado lo que nos indica es cuánta parte del barco no estoy viendo. O sea, cuánta parte del barco está sumergida. Para que se den una idea también, por ejemplo, un barco de pasaje de esos grandotes que vienen acá y amarran en el muelle de Ushuaia, puede tener de calado aproximadamente, los más grandes pueden llegar a tener 10 y hasta 11 metros de calado. O sea que hay 11 metros de barco debajo del agua, ¿sí? Hay algunos barcos incluso que no pueden entrar al muelle de Ushuaia, no se los permite. ¿Esto qué quiere decir? Que corren riesgo de golpear con su quilla el fondo del mar, ¿sí? Entonces prefieren no arriesgarse, quedarse en un agua más profunda y bajar, hacer sus maniobras con sus pasajeros y demás con la asistencia de botes más pequeños, ¿sí? Entonces, el calado, recordamos, es la distancia vertical, ¿sí?, que nos indica cuánto barco hay debajo del agua. Y se mide desde la línea de flotación hasta la base de la quilla, ¿sí? Bueno, el calado también es un tema sobre el que vamos a volver luego, porque es muy importante tenerlo en cuenta cuando estoy navegando en lo que se llama aguas restringidas o aguas someras. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay aguas que tienen poca profundidad. Si, por ejemplo, mi barco en el que estoy navegando, yo sé que tiene un calado de 1,5 metros, ¿sí? Cada vez que yo navegue por una zona, por un lugar donde la profundidad se acerque a ese valor, bueno, voy a tener que tener cuidado, porque podría llegar a golpear el fondo y producir algún daño o quedarme varado, ¿sí? Entonces, ese tema del calado es un número, es un valor que siempre tengo que tener presente, ¿sí? Porque, digamos, puede en algún momento ser un determinante de que yo pueda pasar o no pasar por un lugar, ¿sí? Muchas veces ocurre que, por ejemplo, hoy me pasó, ¿sí?, que cuando yo quiero llegar al muelle no tengo suficiente agua. ¿Por qué? Porque otro tema que vamos a ver luego también es que existen las mareas. Entonces, el agua sube y el agua baja, ¿sí? Pero mi calado permanece constante. O sea, supongamos que yo tengo 1,5 metros de calado y en el muelle, cuando la marea está baja, hay 1 metro de agua. Bueno, me va a estar faltando medio metro para poder entrar al muelle. Entonces, voy a tener que esperar que suba la marea, quizá la marea sube hasta 3 metros, y entonces ahí voy a poder ingresar con seguridad al muelle. Hace un rato nomás que volvíamos de navegar, nos quedamos varados a 20 metros del muelle. ¿Por qué? Porque si bien la marea ya estaba subiendo, todavía no había subido lo suficiente. Como el lugar nosotros lo conocemos, el fondo es arenoso y no reviste demasiado peligro, bueno, uno avanza hasta que el barco queda encallado en la arena y espera ahí un rato hasta que suba el agua y pueda ir avanzando y finalmente llega al muelle. Pero, digamos, uno puede hacer eso en los lugares donde conoce, ¿sí? Si no conoce o si sabe que el fondo de repente puede ser agresivo porque es de roca, entonces uno tiene que tener cuidado para no producir una avería en el barco. Bueno, ¿cómo puedo saber yo cuánto es el calado?
Bueno, porque en el barco, en la parte de la proa, al costado de la roda, bien digo, y en la parte de la popa también, al costado del codaste, están marcadas las escalas de los calados. Entonces yo puedo ir hasta la proa y mirar dónde está dando la línea de flotación sobre la escala que está marcada. Esta escala puede estar marcada en sistema métrico, o sea, en centímetros, o puede estar marcada en sistema inglés, o sea, en pies y pulgadas. Lo importante de esto es que ustedes sepan que de esa forma puedo conocer el calado. Creo que más adelante vamos a ver en detalle cuáles son las escalas y cómo se están escritas al costado del barco y cómo debo leerlas. ¿Sí? Otra cosa también que puede suceder es que mi barco tenga un calado en la proa y otro calado en la popa. Quiere decir que, por ejemplo, si el calado en la popa es mayor que el calado en la proa, quiere decir que el barco está como sentado, ¿sí? O sea, con la parte de adelante más arriba y la parte de abajo más metida, la parte de atrás más metida en el agua. Entonces, a los fines de la seguridad, que es lo que siempre estamos repitiendo, lo que yo voy a tener que tener en cuenta es el máximo calado que tengo, ¿sí? El máximo calado que tiene mi barco, que en este caso que les acabo de comentar, sería el calado de la popa, ¿sí? Entonces, ese es el número que yo voy a tener que considerar al momento de pasar por algún lugar complicado o tener presente por un tema de la marea o lo que fuera, ¿sí? Acá en este esquemita, en el de arriba, está graficado lo que les decía recién. Ven que la línea de flotación aparece como inclinada y lo que quiere decir es que en la proa hay más barco afuera del agua y en cambio en la popa está más metida abajo del agua. Entonces acá hay más calado en la popa que en la proa, ¿sí? Y eso lo pueden ver en esta barrita que dice acá, CPP, calado de popa, contra CPR, calado de proa. ¿Sí? Hay más calado en la popa que en la proa. ¿Sí? Y en esta otra figurita que ven acá, ¿sí? Fíjense cómo se mide el calado. ¿Sí? Desde la parte inferior de la quilla, o sea, la parte más baja del barco, hasta la línea de flotación en forma vertical. ¿Sí? Ese es el calado que tiene acá este barco. Tengo una consulta, profe. Sí, adelante, Julio. No sé si escuché mal porque usted había dicho que eh, tiene que esperar hasta que suba la marea para entrar al muelle, Sí, pero también había dicho que si es que baja la marea, el calado es el mismo. ¿Cómo sería eso? claro, porque el calado del barco no varía, ¿no? Salvo que yo le saque pesos, ¿sí? Cuando yo pongo pesos o saco pesos, el barco se hunde más o se hunde menos. Entonces, en el caso que les comenté recién, nosotros llegábamos de pescar y el calado es el que llegamos cuando trajimos. Sería, por ejemplo, no sé, son barcos que calan poco, 40 centímetros, supongamos. Bueno, había poca agua, ¿sí? Entonces el barco se varó en la arena, ¿sí? A 20 metros del muelle, más o menos. Ahora, esperamos un rato y el agua empezó a subir de nivel, ¿sí? Porque la marea ya estaba creciendo, ¿sí? Entonces empezó a subir, y cuando la marea sube, el barco vuelve a flotar, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí en ese momento es donde podemos avanzar y llegar hasta el muelle. Tal vez lo que ocurre también es que la marea sube hasta su máximo, que se denomina pleamar, y luego empieza a bajar nuevamente. Acá en el Canal Bill sube y baja 2 veces al día. Entonces puede ocurrir
cuando hay mareas muy grandes, que todas las veces que llega el momento de la baja mar, las lanchas queden apoyadas en el fondo, ¿sí? Eso ocurre habitualmente, pero no, eso, digamos, no representa mayor problema, salvo que uno en ese momento no va a poder salir a navegar, porque el barco está apoyado en el fondo, ¿sí? Si nosotros quisiésemos tener ingreso y salida en forma permanente, independientemente de la marea, que esté alta o baja, mejor dicho, lo que tendríamos que hacer es lo que se llama dragar el costado del muelle, ¿sí? No sé si se acuerdan que hace unos años, acá en el muelle comercial, vino una draga. Una draga es un barco que tiene una tarea especial. ¿Cuál es esa tarea especial? Con un mecanismo que tiene, es una especie de aspiradora, un tubo que baja hasta el fondo del mar y aspira una mezcla de agua con barro y arena. Entonces va comiendo de alguna forma todo el fondo y lo carga en sus bodegas, ¿sí? Y luego se va, digamos, mar adentro y todo ese barro que cargó lo tira mar adentro. Vuelve y sigue haciendo la tarea, como que viene y escarba, el término es dragar, el fondo. Entonces, de esa manera, uno puede llegar a aumentar la profundidad al costado del muelle y de repente un barco que estaba en duda si podía entrar o no podía entrar, luego del trabajo de la draga, puede entrar sin problema, digamos. ¿Sí? Profe, ¿y esa información quién la va brindando? ¿Los del propio muelle? ¿Cuál es la altura o cuál es la altura del fondo? Sería, perdón por la pregunta, no sé si se entendió. Sí, está perfecta la pregunta y se entendió. Y ese es un dato que la dirección de puerto tiene que mantener actualizado. ¿Por qué? Porque el fondo del mar también sufre modificaciones. ¿Por qué? Porque las corrientes del mar mueven sedimentos. Entonces, puede ocurrir que donde en un momento hay, por ejemplo, 5 metros o 6 metros de profundidad, tal vez en unos meses o al año siguiente esa profundidad se haya modificado y sea menor. Entonces, ir y sondar, o sea, verificar la profundidad al costado del muelle es una tarea que tiene que hacer la dirección de puerto para informar a los barcos que van llegando. ¿Por qué? Porque los barcos cuando piden amarre en el muelle, que lo hacen con bastante anticipación, informan cuál es el calado con el que van a llegar. Entonces, de acuerdo al calado con el que van a llegar, la dirección de puerto es que le asigna el lugar de amarre. ¿Por qué? Porque los metros de muelle que están más mar adentro son los que tienen mayor profundidad y los que están más cerca de la costa son los que tienen menos profundidad. Entonces, de repente, si viene un barco que tiene 3 metros de calado, bueno, lo pueden hacer arrimar bien cerca de la costa. Pero si viene un barco que tiene 8 metros de calado, bueno, va a tener que arrimar más cerca de la punta del muelle. ¿Correcto? Y esos datos, como son datos dinámicos, porque se pueden modificar por estas cuestiones de sedimentación que les digo, entonces es obligación de la dirección de puertos mantenerlo actualizado. Bueno, acá están las escalas de los calados que les decía que ustedes pueden encontrar escritas al costado de los barcos. No es habitual que estén escritas en las embarcaciones pequeñas, pero sí en los barcos grandes. Si tienen posibilidad de caminar por el muelle, por ejemplo, cualquier pesquero de los de casco rojo va a tener este tipo de marcas en sus costados. O cualquier barco de pasaje, o creo que hoy había un containero. Bueno, esos barcos grandes de gran escala, esos todos tienen escrita la
escala de calados en el costado, tanto en la proa como en la popa, y probablemente también lo tengan en la parte central del barco. Ahora bien, fíjense que yo les había dicho que puede estar en sistema decimal o en sistema inglés o de pies y pulgadas. Entonces, sobre la parte izquierda tienen el sistema decimal. ¿Cómo se lee? Bueno, es muy fácil porque ustedes van a ver en esta escala, en algún lugar de ella va a estar la línea de flotación, ¿sí? Va a estar la línea, por ejemplo, en esta posición, en la base del 36. Y 36 que son decímetros. Entonces, puede estar escrito de esta forma o puede estar escrito también en metros y centímetros. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es leer. Decir, bueno, la línea de flotación está acá en la base del 36. Bueno, son 36 decímetros, ¿sí? O sea, 3,6 metros. Si fuese en la parte superior, fíjense que la altura del número es de 1 decímetro, ¿sí? Y la separación entre número y número también es de 1 decímetro. Entonces uno puede ir estimando con bastante precisión cuál es el calado de su barco. Desde ya que la familiarización que uno después logra para leer el calado en forma correcta, lo hace cuando está asignado permanentemente en un barco, entonces ya conoce la escala, ya conoce las separaciones y la forma de leerlo. Entonces, capaz que ahora se ve un poco complicado, pero cuando uno tiene siempre la misma escala, entonces es muy fácil identificar, porque además los calados de los barcos no es que varíen en una forma muy amplia, sino que varían de acuerdo a la carga que van tomando o dejando, y la variación es pequeña. Entonces uno más o menos ya sabe en el rango de medición que va a estar. Sobre la parte derecha, entonces veíamos la escala de calados en sistema inglés, ¿sí? Esta es la forma en que los barcos de construcción inglesa marcan las escalas de calado. Y fíjense que lo escriben en números romanos, donde también la base del número identifica el número entero. Por ejemplo, si tomamos el número del medio, es de 15 pies, ¿sí? Identificado en la base, ¿sí? La altura del número es de 6 pulgadas, o sea, de medio pie, y así también la separación entre número y número es de medio pie, ¿sí? O sea, 6 pulgadas. Bueno, no vamos a profundizar demasiado más en esto porque, como les decía, tienen que tener la noción de que esto existe, pero uno cuando se familiariza en el barco donde está navegando, ya se le hace más fácil la lectura. Bueno, la línea de máxima carga es una línea que está dibujada sobre el casco del barco en la parte central. Yo recién les dije que en la parte central probablemente también tuviesen dibujada la escala de calados, y en este lugar existe un dibujo, un esquema denominado disco de Plimsoll, que marca la condición de máxima carga del barco. ¿Por qué condición de máxima carga? Bueno, porque la prefectura, o en el caso de Argentina, y las distintas autoridades marítimas en el resto del mundo, establecieron situaciones de carga para los barcos donde, digamos, no ponga en riesgo su seguridad. Entonces, esa situación de máxima carga representa un hundimiento del barco hasta una determinada
proporción, ¿sí? Entonces, esa máxima línea a la que se puede cargar el barco está dibujada en el costado del barco, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, en el momento de que el barco tiene que dejar el muelle, la autoridad marítima, en este caso la prefectura, va a verificar que no se haya excedido la carga. Esto ocurre generalmente en barcos, por ejemplo, que transportan petróleo o que transportan granos o que transportan minerales. Son grandes barcos que mueven mucho volumen de carga y que, digamos, es habitual que se quiera llevar la máxima carga posible porque en eso también está digamos, el flete que va a cobrar, ¿no? Cuanta más carga lleve, más flete va a cobrar porque lo va a cobrar por tonelada, por cúbico, por lo que fuera. Entonces, lógicamente que la empresa dueña del barco va a querer llenarlo hasta el máximo posible. Pero existe esta limitante para que la embarcación no entre en riesgo. ¿Sí? Bueno, esa sería la línea de máxima carga. Luego tenemos el francobordo, que es la distancia vertical medida desde la línea de carga hasta la línea de cubierta. O sea, de la línea de flotación hasta la línea de la cubierta. ¿Cuánto es lo que me queda de francobordo? El francobordo es una palabra que está bueno acordarse. ¿Por qué? Porque representa digamos, para decirlo de alguna manera, el salvavidas del barco, ¿sí? Esa parte que no se hundió del barco, ¿sí? Que está por fuera del agua, es lo que representa la flotabilidad o la reserva de flotabilidad que me queda, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que francobordo se asigna a esa dimensión. Si mi francobordo es muy pequeño, ¿sí? Porque me excedí en la carga y sobrepasé la línea de carga, entonces mi reserva de flotabilidad va a ser pequeña también y en consecuencia el riesgo que voy a correr va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, el desplazamiento del barco es el equivalente al peso. ¿Sí? Decir que un barco desplaza 800 toneladas quiere decir que el barco pesa 800 toneladas. ¿Y por qué se dice desplazamiento? Bueno, porque es el peso del volumen del agua que el barco desplaza cuando entra y se sumerge. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hagan, por ejemplo, este ejemplo, fíjense. Supónganse que ustedes llenan una bañadera hasta el borde, ¿sí? Que no entra ni una gota más. Entonces, después agarran ustedes y se meten dentro de la bañadera. Bueno, va a rebalsar una determinada cantidad de agua. Si yo junto todo ese agua y la peso, ese es el desplazamiento de ustedes, ¿sí? ¿Cuánta agua desplazaron al ingresar a la bañera? ¿Sí? Bueno, exactamente lo mismo, en este caso ocurre con el barco, ¿sí? El agua que desplaza el barco es lo que representa su peso. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que frene en algún momento? ¿Todo bien? Bueno. Seguimos entonces. Bien. Estamos entonces con, bueno, arqueo. Arqueo es la capacidad del buque, teniendo en cuenta los volúmenes interiores. O sea, arqueo me da la idea de todo el volumen del barco. ¿Sí? Es un término que es difícil de imaginar,
pero, digamos, representa en metros cúbicos cuál es, sí, el volumen interno del barco. ¿Para qué se utiliza esta medición? Bueno, en el caso nuestro no lo vamos a usar habitualmente, pero para darles un ejemplo que les sirva, por ejemplo, cuando un barco tiene que atravesar el canal de Panamá, ¿sí? Le van a cobrar la tarifa según su arqueo, o sea, según cuánto volumen de barco pasa a través del canal, ¿sí? Es la forma que, digamos, idearon para cobrar el peaje. Entonces, por tantas toneladas o tantos metros cúbicos de arqueo, es el precio que va a cobrar de tarifa para franquear el canal. Bueno, ahora vienen unos términos que son bastante conocidos, ya los hemos hablado. El timón, que es la pieza que sirve para gobernar el buque y está normalmente situado en la popa. Fíjense en el exterior del codaste. Acuérdense, el codaste es la prolongación hacia popa de la quilla y habíamos dicho que tenía dos orificios el codaste, ¿sí? Uno por donde sale el eje del timón y otro por donde sale el eje de la hélice, ¿sí? Y ya que la tenemos ahí, la hélice es el elemento que sirve para impulsar el barco, para propulsarlo, ¿sí? Miren que acá hace una distinción que puede ser de paso fijo o de paso variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que una hélice sea de paso fijo o de paso variable? De paso fijo quiere decir que la hélice, o bueno, vamos a ir por partes. La hélice tiene, digamos, dos partes centrales o importantes. Una es el núcleo, ¿sí? El núcleo vendría a ser como el cilindro en donde están eh, fijas o fijadas, mejor dicho, las aspas, ¿sí? O las alas de la hélice, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que la hélice tiene paso fijo, quiere decir que el núcleo y las aspas es todo un mismo bloque. Quiere decir que es todo solidario, o sea que no tiene juego ni ningún tipo de mecanismo que permita mover un elemento respecto del otro. En cambio, cuando la hélice es de paso variable, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las aspas de la hélice se mueven respecto del núcleo. Esto cuando hagamos una de las clases prácticas, en uno de los barcos que hay aquí en la pesquera del Beagle, esto yo se los voy a mostrar porque es mucho más fácil verlo que explicarlo. Pero esto quiere decir que las aspas de la hélice giran sobre el núcleo de la hélice. ¿Y esto para qué sirve? Me dirán ustedes. Bueno, es un sistema bastante moderno y permite un gran ahorro de combustible, ¿sí? Y de esfuerzo y de desgaste del motor. ¿Por qué les digo esto? Bueno, cuando uno tiene hélice de paso fijo, el primero de los casos, donde todo es como un bloque solidario, entonces uno tiene que el motor colocarlo marcha adelante y, digamos, el barco por delante porque la gira en un sentido. Cuando quiere invertir el giro, o sea, ir marcha atrás, uno tiene que parar el motor y invertir el giro de la hélice, o sea, que gire para atrás, ¿sí? Más o menos como sería en un auto, ¿sí? Uno pone marcha adelante o pone marcha atrás. Bien. Para poder hacer esto, uno tiene que detener el motor, ¿sí? O por lo menos dejarlo regulando en pocas vueltas. Y así funcionan las hélices de paso fijo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las hélices de paso variable? Bueno, estos modifican el ángulo de ataque de las aspas respecto del agua.
Entonces, en el caso de los barcos que tienen hélice de paso variable, la gran ventaja que tienen es que el motor va a estar funcionando siempre a un mismo régimen de revoluciones. Por ejemplo, no sé, 2000 revoluciones, por decir una forma. Entonces, uno, con un comando que tiene en el barco, va a ir modificando el ángulo con que estas aspas de la hélice atacan el agua. Entonces, de acuerdo al ángulo que uno le da, el barco va a ir para adelante en forma lenta o rápida. Y si cambia este ángulo, puede lograr que el barco se detenga o que empiece a ir hacia atrás. Siempre con el motor en el mismo régimen. Entonces, bueno, que primero, el motor está siempre en un mismo régimen. Uno no lo somete a frenar y arrancar o invertir el sentido, con lo cual tiene menos desgaste y al tener una marcha más pareja tiene un consumo menor de combustible, ¿sí? Y también tiene una velocidad ajustable con mayor precisión, ¿sí? Bueno, esas son las diferencias, hacia grandes rasgos, entre los dos tipos de hélice, que, como les digo, cuando los veamos ahí en la clase práctica, ustedes van a poder ver formas de construcción de la hélice y ahí se van a dar cuenta qué es el aspa, qué es el ángulo de ataque, ¿sí? Y cómo es que se mueve un aspa sobre el núcleo de la hélice, ¿sí? Bueno, las bodegas son los espacios destinados a transportar carga, ¿sí? Y reciben diferentes denominaciones según el tipo de buque. O sea que dentro del casco, ¿sí? Todo ese espacio que nosotros vemos que queda dentro del casco, en medio de los refuerzos que vimos que existen, ¿sí? Se denominan bodegas. Las bodegas están separadas unas de las otras por los mamparos. ¿Se acuerdan que dijimos? Los mamparos, esas paredes transversales que seccionan el casco en varios espacios estanques, uno del otro, ¿sí? Si la bodega es muy profunda, porque el barco es un barco grande que tiene mucho puntal, o sea que tiene desde la quilla hasta la cubierta superior, con una bodega intermedia o entrepuente, ¿sí? Puede haber como en el piso, en una casa, bueno, un lugar así. Entonces, ese lugar sirve también para alojar carga. Y no es un solo lugar desde el plano, o sea, desde la parte inferior hasta la superior, que por ahí es demasiada altura y sería un poco incómodo para cargar, por ejemplo, cajas o lo que fuese, ¿sí? Que fuese demasiada altura y podrían aplastarse las cajas de más abajo. Entonces, lo que se hace es poner ese entrepuente que secciona la altura de la bodega en dos o en tres. Puede haber dos o tres entrepuentes, ¿sí? El plan de la bodega se llama a la parte inferior, ¿sí? La parte, o sea, el piso más bajo de la bodega, o sea, debajo de ese piso ya estaría la quilla, ¿sí? Entonces, eso es el plan de la bodega, la parte más baja, ¿sí? Estibar es el término que uno usa cuando tiene que acomodar la carga en las bodegas o en cualquier otro lugar, ¿sí? A bordo no se dice acomodar, a bordo se dice estibar. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente lo mismo, pero a bordo se dice estibar, ¿sí? Nadie dice acomodar, sino estibar. Estibar las cajas, estibar los fardos, estibar los contenedores, estibar los cabos, todo es estibar, ¿sí? Se estiva. Bueno, en la parte más baja de las bodegas, o sea, en el plan de las bodegas, como dijimos recién, ¿sí? Y en otros compartimientos de a bordo se encuentran las sentinas, ¿sí? Que son espacios destinados a recoger derrames de líquido. En cualquier espacio del barco puede entrar líquido, ¿sí? Mayormente agua, puede ser de agua de mar, porque golpea una ola,
puede ser agua de lluvia, de nieve, lo que fuese, ¿sí? No debería entrar, es correcto, no debería entrar, pero puede entrar. Y de hecho sucede. ¿Por qué? Porque puede ser que la bodega esté abierta, que la tapa de la bodega esté abierta y estuvo lloviendo, o que quedó mal cerrada y un golpe de mar hizo entrar agua salada, o de repente uno está eh, limpiando, o sea, baldeando la bodega porque hay que limpiarla porque viene una carga distinta y entonces está tirando gran cantidad de agua dentro de la bodega. Bueno, toda ese agua se junta en este lugar denominado sentina, que es como un pozo en el fondo de la bodega, en el plan de la bodega hay como un pozo y dentro de ese pozo hay una bomba, ¿sí? Una bomba que sirve ¿para qué? Para sacar agua fuera del barco, ¿sí? O sea que la bomba chupa todo el agua que caiga dentro de la bodega o dentro de la sala de máquinas, ¿sí? Y la puede tirar afuera del barco o a algún tanque de desperdicio si es que el agua estuviese contaminada, ¿sí? Entonces, esa es la función de la sentina, ¿sí? Es ese pozo o pocete, como lo quieran decir, que reúne, que junta todo el líquido que haya entrado y que posibilita y sacar fuera el barco o enviar a un tanque de decantación o a un tanque de limpieza. Bueno, acá hay un esquema de barco, ¿sí? Un buque de carga, moderno. Bueno, no es tan moderno este barco porque todos esos palos que tiene sobre la cubierta, esto me estoy refiriendo, ya son bastante antiguos, ya no hay prácticamente barcos con este sistema de aparejos de carga y descarga, sino que tienen todos más bien grúas. Pero digamos, el diseño sí es bastante o clásico, podríamos decir, ¿sí? En lo que estaba hablando recién, fíjense lo que les decía. En la toldilla está la parte de la habitabilidad de la gente, ¿sí? De los tripulantes, ¿sí? Toda esta parte del casillaje, de la superestructura, es la que sirve para alojar a los tripulantes, ¿sí? Luego tenemos el castillo, la construcción que está sobre la proa, ¿sí? Las bodegas, fíjense, bodega, 1, 2, 3 bodegas en este caso. Y como son muy altas, le han puesto un entrepuente, ¿sí? Entrepuente, ¿sí? Estos entrepuentes tienen una tapa, ¿sí? Entonces, lo que uno hace habitualmente es abrir la tapa de la bodega acá arriba, abrir la tapa del entrepuente y cargar primero la bodega. Cuando se llena la bodega, se cierra la tapa del entrepuente y se carga el entrepuente. Y luego finalmente se cierra la tapa de bodega o la tapa de la cubierta, ¿sí? Acá también han colocado, pintado de amarillo, lo que es, no, pintado de amarillo, no, pintado de gris, lo que es la caja de cadena. Lo menciono porque lo dice acá, ya lo vamos a ver en su momento, pero es el alojamiento de la cadena que sostiene el ancla, ¿sí? El ancla que va a salir por este orificio que hay acá en el casco, que se ven, pero ahí alojada el ancla. Y cuando el ancla tiene que ir al fondo del mar, va unida a una cadena. Y esa cadena está alojada en esta caja de cadenas, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Una consulta, profe. Adelante, ¿Cómo, Gustavo. cómo se mide o cómo se controla el peso de las bodegas? Si bien las cargas por ahí pueden venir ya con un peso, pero ¿tiene alguna barrera de seguridad, digamos, que te va alertando de algún sobrepeso? Bueno, está buena la pregunta. Mira, lo que vos tenés que conocer estructuralmente de tu barco es la cantidad de kilos que está preparado para resistir por metro cuadrado, ¿sí? Eso es un dato que el astillero
O sea, el constructor del barco te lo da. Te dice, por ejemplo, no sé, 1000 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, vos de acuerdo a la carga que vayas a recibir, haces el cálculo de cuánto podés llegar a meter en cada bodega, de acuerdo a la superficie que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, capaz que si vos vas a cargar bobinas de acero, que cada bobina de acero puede pesar 4 o 5 toneladas, seguramente que capaz que haces 2 alturas de bobinas de acero, ¿sí? Porque pones una que ocupe todo el plan y una capa más de bobina y listo, y se acabó. Y capaz que te queda, no sé, 3/4 partes de la bodega vacía. No importa, pero ya el peso llegó al máximo de resistencia permitido, de lo que vos preguntabas. Ahora, si por ejemplo, en vez de cargar bobinas de acero, vas a cargar fardos de algodón, entonces seguramente que vas a poder llenar hasta arriba, hasta el cielo de la bodega, toda la bodega, porque el peso va a ser, digamos, muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, en ese caso, seguramente que te va a ocupar todo el volumen, pero no te va a ocupar la mayor resistencia que vos puedas tener. ¿Sí? Entonces, ese número que vos calculás se denomina cubicaje. ¿Sí? ¿Cuánto cubica tu carga? Y de acuerdo a lo que cubica es lo que vos calculás que podés llegar a colocar o a estivar dentro de tu bodega. ¿Sí? Este es un tema que eh, sobrepasa largamente la necesidad de este curso, que, digamos, en barcos de carga lo calcula el capitán o el primer oficial, ¿sí? Son los encargados de, digamos, de determinar cuánta carga puede recibir el barco sin que se produzca alguna avería. ¿Sí? Ok, bien, bárbaro. Y en caso, está bien que existe el plan de carga ante un error humano. ¿Hay algún instrumento que te alerte que hay una sobrecarga? No, 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 no. En este No. caso no hay advertencia porque, digamos, uno está colocando carga en un espacio preparado para la carga, pero no tiene algún tipo de alarma eso. Ok, Uno tiene que tener cuidado, sobre todo más que nada cuando va a cargar cargas pesadas, como esto que te digo, por ejemplo, esto de las bobinas de acero son de las cargas más pesadas que uno puede llevar en el barco. Entonces, cuando vienen ese tipo de cargas, uno toma sus precauciones siempre con un margen de seguridad a favor de uno para no llegar al esfuerzo máximo claro. del barco. Y lo que generalmente uno hace también es preparar lo que se llama una cama de madera, donde se van a apoyar esas bobinas de acero, de forma que se reparta el esfuerzo en la mayor superficie posible, ¿sí? Para que no se puntualice en el esfuerzo. Ok, ok, ok. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna consulta? Bueno. Seguimos adelante entonces. Equipamiento de cubierta. A ver. Puntal de carga es una viga que convenientemente situada y equipada sirve para suspender pesos. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo tenga una especie de percha, ¿sí? De donde puedo yo colgar algún peso que me sirve para eh, acomodarlo de alguna manera en el lugar donde necesito, ¿sí? Estos elementos son un poco antiguos, yo creo que esto ya no está en los barcos modernos, ya no está vigente, ¿sí? Porque todo hoy día se maneja más que nada con grúas y son pocos los barcos que pueden llegar a tener este tipo de equipamiento, ¿sí? Las grúas, creo que ustedes las pueden ver desde la costa, ni siquiera hace falta hacen muchos, pero son del tipo que tienen los barcos containeros que llegan, que es básicamente una columna con un motor
que permite que esa columna gire sobre su propio eje, y una lanza con la que puede acceder girando al muelle o girando al barco. Entonces puede pescar la carga en el muelle, subirla y con ese giro radial poder llegar al barco, al lugar donde necesite alojarla. Porque, digamos, para poder llegar a todos los espacios de carga del barco, ¿no? Y en general, cada bodega tiene su grúa que es fija, ¿no? Está fija la estructura del barco, pero cada grúa accede a la carga y descarga de su bodega, ¿sí? Lo mismo que, bueno, lo que sí a continuación, que son los cables de un puntal de carga. Bueno, eso creo que, a ver si, creo que hay un esquema. Sí, acá está el esquema, ¿sí? Les decía, yo se los voy a contar así rápidamente, pero son aparejos. Todo este esquema que ven ahí se denomina aparejo de carga, ¿sí? Y consiste básicamente en un palo, este negro vertical que está acá, un palo que está fijo en la cubierta, y este azul que está acá es otro palo que se denomina pluma, ¿sí? Sobre esta pluma trabajan distintos cabos o cables, y que cada uno tiene un nombre y cada uno tiene una función. Entonces, estos circulitos que están dibujados aquí son roldanas o poleas, como lo quieran llamar. A bordo se denomina de un motor eléctrico o de un motor hidráulico. Aparejan todo este sistema. Bueno, fíjense, el cable verde, que es este que está aquí, es el que sube y baja el peso, ¿sí? Este se denomina amante. Y o sea, la ácido o Se cortó el audio. hola, hola. Se lo escucha ¿Están muy escuchando entrecortado, bien? profe. ¿Se escucha entrecortado? Hola, a ver ahí, Ahora mejora un poco, sí. ¿mejoró? Bueno, eh, les decía que el cable verde, ¿sí?, denominado amante, es el que sirve para subir y bajar el peso en forma vertical. El cable rojo, denominado amantillo, ¿sí?, es el que sirve para subir y bajar el palo, o sea, arrimarlo o alejarlo de la vertical, ¿sí? Y luego, estos cables en color lila, vendría a ser, denominados hostas, sirven para girar todo el aparejo hacia adentro o hacia afuera del barco, ¿sí? Entonces, con estos tres cables, lo que yo puedo lograr es introducir o quitar un peso de adentro del barco. Como les decía, esto también lo podemos llegar a ver en la clase práctica, y lo van a poder identificar más fácilmente, pero son aparejos que hoy día ya están en desuso, sí, que han sido reemplazados por las grúas. Bueno, creo que vamos a llegar hasta acá nomás, ya los voy a ir dejando. Eh, Ahora voy a entrar en el campus y voy a colocar el enlace que les decía sobre el glosario, para que lo puedan ir viendo, y lo que necesiten me consultan. Eh, Nada, son muchos términos, son muchas denominaciones. No se dejen estar, yo les diría que lo vayan leyendo, que de repente practiquen hacer algunos dibujos, porque entonces con eso pueden ir fijando
los nombres sobre todo. Y bueno, si tienen dudas, las juntan por favor, las escriben para no olvidárselas y la clase que viene me las pasan. ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar o algún que quieran preguntar? No, no, yo al menos por mi parte, yo vi que son como los nombres, viste, que tiene cada parte del barco, entonces me lo voy a ir anotando para no olvidarme nomás. Bien, bien. Sí, sí, eso está bueno ir anotando porque, como le decía, son muchos términos, es mucha terminología y como uno estando en tierra no lo usa, se olvida. ¿Sí? Entonces conviene practicarlo y sabiéndolo. eh, Después uno se va dando cuenta que unos se usan más que otros, pero bueno, también eso depende mucho del barco, porque hay barcos que tienen algunos elementos y no tienen otros, entonces los términos pueden ir variando un poco, pero los principales, que son los que vemos acá, en general sirven para todos los barcos. ¿Sí? Bueno, no sé, si no hay más consultas, yo Hola, los profe. dejo aquí más. ¿Sí? Yo lo único que tengo es, lo único que, o sea, me pasó es que no me dejó ver el trabajo anterior en el campus. Y ahora, Eh, bueno, ojalá que me deje ver este. Y si no, bueno, cómo tengo que realizarlo? vos tendrías que entrar en el campus, hay un link, tendrías que cliquear en ese link. Eso me va a enviar a mí un Sí. correo donde vos me solicitás autorización para ingresar. Yo Ah, está. inmediatamente te doy el acceso y entonces a partir de ese momento vos puedes ingresar y te puedes descargar el archivo. Y ya te lo dejas en tu Ah, computadora si no tenés necesidad de conectarte. bueno. Lo ¿Eh? voy a intentar hacer de vuelta porque, o sea, hacía clic en el enlace y no me decía nada. Así que bueno, voy a intentar Ah, ahora. Que me, bueno, yo me voy a que quedar me- atento ahora a ver si llega el pedido de autorización Bueno, y, bueno, y entonces vos después te lo usás. ¿Eh? bueno, excelente, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos entonces y bueno, cualquier cosa, guarda la consulta ahí y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, saludos, chao. Gracias, chau, chau. Muchas gracias, profe. Profe, chao, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, muchas gracias.